Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo episodio del podcast Adorarte, un espacio donde estaremos hablando acerca de la adoración, pero también de cómo descubrir nuestro propósito en Dios. Así es, en este episodio estaremos abordando un tema muy importante e interesante para todos aquellos que desean cumplir su propósito y voluntad en el camino de Dios. Y para ello estaremos conversando de cómo se puede desarrollar ese talento de la mano de Dios de forma técnica y espiritual. El día de hoy lo estaremos haciendo a través de preguntas y respuestas, donde Joseph Vera estará compartiendo acerca de sus experiencias en su ministerio, al igual que yo. Primera pregunta: ¿en qué momento descubriste que Dios te estaba llamando a servir a través del arte? ¿Y cómo identificaste ese propósito? Bueno, a partir de más o menos mis 10 años, ya que en ese momento entré a un coro en la unidad educativa donde me desenvolvía y allí formé parte de un coro de niños y el profesor de música me cogió para ser una de las solistas de un gran concierto que había de Navidad, y de allí él y otras personas me comentaron que después de esa presentación les había sorprendido la voz al cantar que había desarrollado. Luego de ello entro a la congregación donde me desenvolví durante parte de mi llamado y propósito en Dios, y allí al llegar el primer día vi todo lo que era la parte de los instrumentos musicales, a los adoradores músicos, y eso impactó grandemente en mi vida hasta que poco a poco fui entrando a participar allí en actos como el Día de las Madres con mi hermano, después de allí actos navideños, y así sucesivamente empecé a tener un gran amor y pasión por el área de la alabanza y la adoración a través de la música. Es por ello que compuse una canción que hablaba de la creación, y esa canción pues nunca llegué a poderla cantar porque a quien se la di para que la arreglara dijo que nunca más volví a encontrar la letra de dicha canción, aunque ya le había sacado la melodía. Después de ello cambian a otros músicos allí a cargo de la adoración, y empiezo en esa parte a desarrollar lo que era los coros a través de la voz, y empecé a cantar como solista, pero allí ya después por cierto tiempo, por dudas y temores, paré ese llamado y ese sueño de parte de Dios en mi vida. Mis temores y dudas fueron realmente producto de críticas que escuché decir de personas alrededor, y eso hirió profundamente mi corazón. Por ello hubo una pausa donde me sentí herida, rechazada, y decidí no cantar más. Sin embargo, después de varios años, como a mis 16 o 17 años dentro de la iglesia, hubo un músico que estaba dando clases de canto y de piano, y el Señor, a través de una prédica en ese momento, me llamó a no enterrar mis talentos, lo que hizo que hablara con ese músico. Él me entrenó, fue la primera persona que creyó en mí, me dio técnicas, clases de canto y sobre todo de adoración. De allí pues esa persona ya no siguió más en la congregación, y después de ello una hermana en Cristo que estaba a cargo del área de niños donde yo también servía, en una de esas clases de canto me escucha, y bueno, empezó a animarme a estudiar en una academia cristiana, la cual se hizo realidad gracias a que ella intervino para que la iglesia me becara y yo pudiera viajar todos los sábados a prepararme a ese instituto de adoración musical, en el cual pues tuve la dicha de rodearme con muchos adoradores talentosos y profesores que me enseñaron técnicas de canto, temas de lo que es la adoración a nivel del Antiguo Testamento, y después de ello decidí profundizar más mis conocimientos musicales a través de una carrera universitaria. Génesis, ahora es tu turno. Voy a hacerte la misma pregunta. ¿En qué momento descubriste tu llamado y tu propósito en Dios con el arte, y cómo fue ese proceso para desarrollar ese talento? Bueno, en mi caso, yo empecé en la parte de las danzas, y bueno, supe que era mi pasión desde que comencé a ir a la iglesia donde me formé hasta mi juventud, desde la iglesia de niños, cuando estaba allí. En ese tiempo tenía 7 años. Siempre cuando mi mamá me llevaba a la iglesia de niños, yo veía allí a las chicas en la adoración, en la parte de coreografía, y yo siempre me quedaba observándolas, detallando cada paso, y siempre quería como imitarlas.
pero uno, obviamente niño, no sabe qué está pasando en ese momento, en el sentido de especificar, no, a mí me encanta la danza, sino que simplemente uno se dejaba llevar por lo que veía, y para mí era muy agradable a la hora de poder todos los domingos ver simplemente la parte de la adoración, específicamente la parte de coreografía. Entonces yo le decía a mi mamá, hoy en la iglesia vi a las chicas bailando y me gustó mucho. Mi mamá en ese momento me dice, ¿qué tal si te inscribimos en la parte de coreografía para que así vayas aprendiendo más, ya que veo que te gusta mucho? Y bueno, también de pequeña siempre me la pasaba aquí en mi casa bailando, de hecho hacía bailes a mi familia y siempre tenía esa parte. Entonces cuando empecé a ya estar en la parte con mi líder de danza, me fui dando cuenta de que Dios me estaba llamando a la parte de las danzas, en la parte de la adoración, ya que luego cuando fue pasando el tiempo que iba danzando y bailando, mi líder, que de verdad fue una persona que fue de gran ayuda para mí en el sentido de saber cuál era mi llamado, siempre me decía que cuando ella se fuera, ella me veía era a mí para líder, porque digamos que cuando uno ya es líder adulto, uno va visualizando qué actitudes, qué tan sabio es la persona. Entonces ella, para la gloria del Señor, primeramente veía eso en mí, que yo simplemente quería hacerlo para adorar al Señor. Entonces era lo que ella tenía en oración, y luego yo fui ayudándola siempre con los bailes en la iglesia, y esa parte a mí me gustaba mucho. Luego cuando voy creciendo, que tengo 12 años, el Señor habla a mí diciéndome que mi llamado específicamente era la parte de las danzas. ¿Y por qué me volvió a confirmar? Lo que pasa es que desde pequeña siempre había sido muy insegura de mí misma, y eso era porque no tenía mi identidad firme en el Señor. Entonces siempre cuando escuchaba críticas, que personas me decían, no, es que tú no bailas tan bien, venían esas voces de parte del enemigo, entonces a mí me hacían sentir como pequeña delante de otras personas que yo veía que bailaban mejor que yo, pero era porque no tenía, como lo dije anteriormente, mi identidad firme en el Señor. Es por eso que tuve un proceso en el cual a veces uno trata de huir de esas situaciones, como lo es las críticas, las burlas y todo eso, pero a veces Dios usa todo eso para que sepamos que nuestra identidad proviene de Él. Entonces Él me procesó a través de todo esto para poder hoy en día no estar pendiente de lo que opinen los demás de mí, sino saber cuál es el propósito por el cual yo estoy danzando, que no es simplemente que me vean las personas, porque antes, aunque yo decía, no, estoy aquí haciendo los bailes para el Señor, pero de verdad lo estaba haciendo con ese propósito, la verdad no, porque yo estaba más pendiente de lo que decían las demás personas, de cómo veían el baile, las técnicas, pero no me enfocaba en lo que veía Dios a través de esa danza. Entonces Dios me procesó de esta manera, y hoy en día trato de que todas las adoraciones que haga, primeramente busco su aprobación, y luego él me va guiando y me va haciendo visualizar cuáles son los movimientos y pasos que Él quiere que yo haga para que esa adoración llegue hasta los corazones de las personas. Vamos con la segunda pregunta. Josibel, ¿cómo ha sido tu proceso de formación y preparación ministerial para desarrollar el don que Dios puso en ti? Desde muy pequeña, primeramente, como digo, el talento lo descubro en la unidad educativa donde estudié nivel primario y secundario, y allí después hice una pausa, a lo cual cuando me convierto a Cristo, como a mis 12 años, a partir de ese momento hasta el actual, he tenido una formación del ministerio de alabanza y adoración a través de la música en la congregación donde antes yo estaba sirviendo con todo mi corazón al Señor. Fui primero líder de adoración en la parte vocal, luego fui coordinadora del área durante varios años, como más o menos 5 años, y en ese trayecto estuve también cursando estudios universitarios en la UPEL de Barquisimeto, donde egresé como profesora de música. Aparte, en el 2015 entro a formar parte de la Orquesta Sinfónica por medio del programa Simón Bolívar, en el cual me desenvolví durante 8 años dando clases a niños del preescolar Colegio Santa María, y bueno, allí ha sido una gran escuela para mí, y aún hoy en día dicto clases de lenguaje musical ya en la Orquesta Sinfónica donde laboro, y sigo pues preparándome en esa área porque es mi llamado fuerte, tanto en el área de servicio a Dios como fuera del servicio dentro de la congregación, pero sigue siendo el mismo servicio a Dios en otros ámbitos. En mi caso, pues desde que era pequeña, mi mamá, ya cuando entré a la
parte de danza en la iglesia, mi mamá me inscribió en Danza Santa María. En ese tiempo tenía 8 años, la cual estuve viendo clases con la profesora Arsenia. Mi formación específicamente técnica fue allí, en Danza Santa María. Allí duré 2 años de preparación en donde aprendí contemporáneo, técnicas específicas para estilización, también aprendimos nacionalista, muchísimos tipos de géneros musicales en la parte del baile, pero sabemos que en la parte cultural se observan muchísimas cosas que tal vez no son, obviamente no son de agrado para el Señor. Entonces cuando visualizaba esto, pues desde pequeña siempre me ha gustado estar apartada a Dios y no me ha gustado bailar música del mundo, por así decirlo. Específicamente cuando venían estas temporadas, yo siendo pequeña, Dios me inquietaba a mí que algunos tipos de bailes no los quisiera. Entonces, gracias a Dios, la profesora era, en esta parte, aceptaba pues lo que uno, las condiciones que uno le ponía en este caso, y bueno, en esos tipos de bailes no participaba. Pero en la parte de la formación técnica, como lo mencioné, fue allí en Danza Santa María. Luego cuando voy creciendo, en la iglesia donde me formé, ya yo no estaba en la Danza Santa María, pero siempre cuando, por ejemplo, en YouTube me gustaba mucho visualizar coreografías de todo tipo de género y siempre me había enfocado en que claramente debemos tener como primer principio la adoración hacia Dios, pero también cuando hagamos las cosas para Dios deben ser lo mejor hecho posible. Entonces yo quería como que toda la adoración que hiciéramos y toda esa formación que yo tuviera fuese de una manera de adoración especial para Dios, pero que específicamente tuviésemos técnicas. Y bueno, gracias a todo eso, cuando, por ejemplo, María Ángel me pedía ayuda con las chicas, siempre les decía esos tips que me había dado la profesora, esas técnicas que me había dado ella. Cuando fui creciendo en la iglesia, viene la parte de preparación técnica con Marioxi, que ella fue una persona que nos enseñó muchísimo a todos y le agradezco tanto a ella por habernos formado aún más en la parte técnica. Luego cuando crezco, me incorporo nuevamente a Danza Santa María, ya aquí tenía como tal el ministerio de danza y aquí pude desarrollar y enseñarle todas estas técnicas que he adquirido a todas las niñas que tenía, tanto técnicas de expresión facial, de estilización y muchísimo más. Tercera pregunta. Muchas personas tienen talentos, pero no saben cómo ponerlos al servicio de Dios. ¿Qué diferencia hay entre tener una habilidad y vivir un llamado con propósito? Las habilidades son regalos de Dios y a ellos les llamamos talentos. Cuando nosotros nacemos, venimos con ese ADN y esa carga de talentos que Dios depositó en nosotros. Sin embargo, durante el proceso de nuestra vida, Él va a ir mostrándonos dónde quiere que lo desarrollemos. En el caso de una persona que tome su talento para que el mundo conozca de él, va a recibir el crédito y mérito propio de ese esfuerzo y no está mal. Sin embargo, nosotras hemos descubierto que al nosotros glorificar a Dios y que Él sea el primero que reciba ese honor, a nosotros nos llena y nos satisface completamente poder a través de nuestros talentos, sea el canto, la música tocada o ejecutada por algún instrumento musical o la danza, que es otro tipo de arte. Nosotros nos sentimos felices y llenas, plenas, porque a través de ello podemos ser de bendición para la vida de otras personas. Creo que esa es la diferencia, poder impactar con ese talento la vida de las personas, pero cuando Dios a través de su Espíritu Santo puede llenar sus corazones, puede libertarlos y puede llevarlos a la plenitud de gozo, eso para nosotros es más que suficiente y es el pago a todo ese esfuerzo que hemos realizado con mucho amor para cumplir la gran comisión que Dios nos ha entregado, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Continuamos con la siguiente pregunta y dice así: desde tu experiencia, ¿qué consejo le darías a un joven que siente que Dios lo está llamando a servir a través del canto, la danza o cualquier expresión artística? Primeramente les aconsejaría que sé que en muchas ocasiones y normalmente el ser humano tiene miedos y temores a este caso ser rechazado o ser juzgado por hacer cosas distintas, pero primeramente cuando pasen estas cosas, porque Dios siempre va a permitirlo para fortalecer nuestro carácter, es que se fijen primeramente en lo que Dios dice de ustedes y también específicamente ver lo que dice la palabra del Señor, porque si a veces decimos, ay,
yo quiero saber lo que dice el Señor de mí, pero si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a saberlo? Allí hubo mucho tiempo en los que yo decía, yo sé que Dios dice que soy tal y tal cosa, pero no lo confirmaba en mí misma porque no leía las experiencias de muchas personas que pasaron por procesos similares a lo que vive el ser humano, como lo es en la Biblia. Entonces, primeramente les diría que buscaran el reino de Dios y su justicia, y también no estén tan al pendiente de las plataformas en el sentido de simplemente ver cuántos likes tengo, cuántas personas vieron, cuántas personas comentaron, sino que se enfoquen principalmente en lo que hagan, que sea para agradar al Señor, y todo lo demás vendrá por añadidura, tal como lo dice la palabra. Si hoy en día tenemos eso en nuestro corazón, ya sea de hacer contenido hablando de la palabra del Señor, hazlo. Si tienes el deseo de ponerte en la cámara a hacer una adoración, a cantar al Señor, hazlo. Si quieres danzar y que las personas puedan visualizar esa pasión, ese amor que quieres enseñar a entregar al Señor, hazlo también. Y también tener en cuenta que el ministerio empieza fuera del escenario. Lo primordial que también agregaría es que debemos tener una relación íntima con el Señor, para que así todos esos miedos, todas esas frustraciones, inseguridades que hay en nosotros sean quitadas por todo lo que dice de lo que somos en el Señor. Vamos con la pregunta 7. Si pudieran resumir en una sola frase el propósito del arte dentro del reino de Dios, ¿cuál sería? Para mí, el arte cumple su mayor significado cuando nos conduce a Dios y no a nosotros mismos. Yo le diría que los talentos son un regalo de parte del Señor para cada uno de nosotros, pero que esos talentos, lo más importante es ponerlos al servicio de Él. Gracias por habernos acompañado en nuestro segundo episodio de Adorarte Podcast. Esperamos que este contenido haya sido de inspiración para todos y para que así esos llamados puedan ser despertados por el Espíritu Santo y tú los puedas desarrollar. Y si Él fue esa inspiración para ti en este espacio, queremos que tú sigas conectado o conectada y puedes suscribirte por ello a nuestra plataforma de YouTube. Suscribirte y darle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos episodios aquí en Adorarte. Y si a través de este contenido estás descubriendo muchísimo más acerca de tu llamado, te invito a que comentes propósito acá abajo. Ambas somos Adorarte, adoradoras en espíritu y en verdad. Hasta la próxima.